Cuando el realizador nos dé la señal. Ya. Bueno, buenos días. Gracias por estar a estas horas de la mañana y desde luego también gracias y agradezco al Servicio de Cardiología la oportunidad que me da de ser al menos un poco telonero a realmente la sesión más importante que viene después. Yo solamente durante 10-15 minutos voy a hablaros de un problema que tenemos a veces los neurólogos, en la cual tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular y no encontramos realmente la causa. Entonces, la investigación que seguimos a través de ella y, sobre todo, lo que aporta claramente los servicios de cardiología a encontrar dicha causa. Y la última parte me referiré muy brevemente a un concepto que últimamente se está poniendo muy de moda y yo creo que va a ser en los próximos años lo que va a, digamos, a dirigir muchas veces las investigaciones no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento de los procesos neurológicos, que es el concepto de reserva funcional. Sabéis que tenemos una médula espinal, un tronco cerebral y un encéfalo, unos hemisferios cerebrales, y que en muchas ocasiones hacemos un ataque craneal o incluso una imagen por resonancia magnética por otras causas y nos encontramos con lesiones, en este caso vamos a hablar de lesiones isquémicas, de infartos cerebrales, en el cual el paciente permanece asintomático, es decir, nunca ha tenido síntomas y además no sabemos realmente eso qué supone. Bueno, pues ahora ya sabemos qué supone y vamos a intentar, sobre todo en la última parte, los últimos minutos, a dilucidar un poco las perspectivas de lo que esto va a hacer la actuación neurológica en el futuro. Sin más preámbulo, bueno, sabéis que la definición de ictus es muy clara, es una aparición brusca de por una claudicación vascular, una disfunción encefálica o medular, o del nervio óptico, o generalizada, ¿de acuerdo? Es decir, se produce una alteración en la circulación cerebral en algún momento y aparece los síntomas. Estos síntomas van a estar muy dependientes del dónde se encuentra la lesión. Sabéis que en neurología lo importante a veces no es el tamaño, sino dónde se encuentre esta lesión. Es crucial saber dónde se encuentra la lesión. Por supuesto tiene diferentes etiologías, vamos a hablar, y de hecho hoy vamos a hablar, o van a hablar mucho más a lo largo de una de ellas. En cada subtipo, aterotrombótico, isquémico, aterotrombótico, embólico, arterioarterial o cardioembólico o hemorrágico, pues tiene sus características fisiopatológicas, que no vamos a entrar en ello, y los perfiles evolutivos también van a ser muy variables, y de hecho los factores pronósticos, ¿vale? Sabéis que es la tercera causa de muerte en el mundo, en global, y la segunda causa de muerte en mujeres de más de 65 años, ¿eh? Se cree que aproximadamente unos 700.000 personas en Estados Unidos tendrán un accidente cerebrovascular a lo largo de cada año. En España se calcula que alrededor de 50.000 a 75.000 personas al año tendrán un accidente cerebrovascular. Y sabéis que es la primera causa de incapacidad o discapacidad con la carga económica que suponen estos pacientes y, por lo tanto, dado esa carga socioeconómica, ya no solamente humana, sino se han elaborado otras estrategias terapéuticas que veremos probablemente la semana que viene, como el código ictus, la trombolisis o incluso los servicios de neurorehabilitación de unidad de daño cerebral. Se cree que aproximadamente cada 45 segundos a un minuto se produce uno de estos accidentes cerebrovasculares. También es importante la segunda causa más frecuente de demencia. Antes se creía y se discernía muy claramente la diferencia entre demencia degenerativa primaria, Alzheimer o por cuerpos de Levy, o de causa vascular. Eso ahora se ha visto que es una diferenciación muy artificial y realmente ahora la primera causa de demencia, de enfermedad de Alzheimer, una de las causas o de los factores pronósticos de sufrir un Alzheimer va a ser la hipertensión arterial, la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular no controlados. Y por supuesto es una causa, una causa de depresión importante también. En el cerebro sabéis que es un órgano, realmente ocupa poco, es un 2% del peso corporal. Aquí el tamaño sí que importa en algunas ocasiones, yo os voy diciendo, sobre todo para la reserva cerebral. Aproximadamente pesa entre 1.200 y 1.500 gramos. Sin embargo, este 2% consume un 15%
de la circulación, un 20% del oxígeno de todo el organismo y un 25% de la glucosa, porque además es muy torpe, solamente se sabe alimentar de oxígeno y glucosa, no se le puede dar otra cosa. Si eso falla, aparecen los problemas, ¿no? Los síntomas. Sabéis más o menos que el flujo sanguíneo cerebral está entre 50 y 60 mililitros por 100 gramos de tejido y minuto, y cuando eso disminuye, pueden aparecer los problemas, ¿eh? Y de hecho, sabéis que a partir de los 3 minutos a calcular empieza a haber muerte neuronal, y a partir de las 3 horas y media a 4 horas el tejido se vuelve prácticamente irreemplazable desde el punto de vista funcional. Simplemente deciros que no todo es un área de infarto. Nosotros tenemos varias áreas, o sea, decir, hay un área que ya desde el principio ya es un infarto, eso ya desde el propio momento, transcurridos esos 3 minutos y sobre todo después de los 10 minutos ya es irreversible, y lo que tenemos que tratar de luchar es del área de penumbra isquémica, es decir, tiene bajo flujo, no ha llegado al infarto, pero es potencialmente rescatable, que eso, por supuesto, lo veremos en la sesión del próximo miércoles, si queréis. Esto lo que tratamos de evitar es que el área de penumbra isquémica, es decir, el área que está entre el área de infarto y el área de cerebro normal, pues se transforme en un área de infarto cerebral y de forma irreversible. Y hemos dicho que hemos conseguido realmente, como veremos la semana que viene, mejorar la morbilidad. Todavía no hemos conservado, no sé qué ha pasado aquí, la mortalidad. Muy bien. Bueno, también he de deciros, la investigación del ataque isquémico transitorio es muy importante, y de hecho aquí los cardiólogos también tienen mucho que decir, porque de hecho muchos accidentes cardioembólicos aparecen como ataque isquémico transitorio, y es curioso, y es muy importante, es una urgencia neurológica, porque el 10% desarrollarán un ictus completado, es decir, en las siguientes 48 horas. De ahí a veces el ingreso hospitalario de este tipo de pacientes, que no vamos a entrar en ello. Los tipos los habéis todos, la trombosis, el trombótico, en la cual tiene especial relevancia la arteriopatía hipertensiva y sobre todo arteriosclerótica por enfermedad oclusiva, no estoy haciendo nada, oclusiva de grandes vasos, mientras que la hipertensiva es la enfermedad oclusiva de pequeños vasos, y el embolismo, que es lo que después os comentarán, en la cual hay un embolismo cardíaco y un embolismo arterioarterial. Curiosamente, el embolismo cardíaco, si se trata rápidamente con la trombolisis, ya lo veréis, tiene un resultado estupendo, no así los previos, los accidentes trombóticos. Y luego tenemos el hemorrágico, que no es cuestión de entrar en ello. Bueno. Y por último, simplemente para los que hacemos guardias, sabed que esto es muy importante. La radiación y el ataque es la estrategia mejor coste-eficacia en todos los pacientes de ictus agudo. Creo que esto ya no lo discute nadie, aunque no lo discuten en algunas ocasiones. La localización, vamos a entrar en ellos, carotidio y vertebrobasilar. Esta es una clasificación antigua. Ahora fundamentalmente se habla de circulación anterior y posterior, y en ocasiones a veces pues no se sabe diferenciar clínicamente muy bien cuál es una de ellas. Simplemente deciros esto. Eso sería el algoritmo, para luego ya dar entrada a mi compañero, colega y sin embargo amigo, que dicen, en la cual hacemos una evaluación del ictus isquémico. Como veis, no siempre pedimos directamente una resonancia magnética o una difusión-perfusión en la resonancia magnética. Hacemos un TAC craneal, un angioTAC, que ya casi es mandatorio, y hacemos un estudio, por supuesto, de las posibles causas. Como veis, hacemos un estudio vascular de las arterias del cuello y en las arterias cerebrales, en algunas ocasiones, con el ecodoppler de troncos subaórticos y ecodoppler transcraneal, y hacemos mandatoriamente un estudio cardiológico, en la cual iniciamos con un estudio transtorácico y posteriormente, si quedan dudas, ya nos lo indican los propios cardiólogos, un estudio transesofágico y el Holter electrocardiográfico, porque muchas veces no llegamos a la conclusión de que un paciente que no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene factores protrombóticos, que estudian muy bien los hematólogos, y nos encontramos a veces que lo tenemos que catalogar de ictus criptogénico, es decir, no sabemos claramente la causa. Yo cuando terminé la residencia aproximadamente era un 25 o un 30%, ahora gracias a Dios esto ha disminuido hasta ser prácticamente entre un 5 y un 10%, pero todavía tenemos ictus que no sabemos muy bien la causa, que probablemente sean embólicos, arterioarteriales
o cardioembólicos originarios del corazón, ¿no? Hay otras causas mucho más raras que, bueno, pues se estudian mediante estudios de autoinmunidad. Bueno, esto es un ecocardiograma, que eso sabe mucho más mi amigo sobre este tema. Es simplemente veis la aorta y simplemente es una calcificación aórtica. Se ha visto que la calcificación del arco aórtico cuando es de más de 4 milímetros es un factor de riesgo embolígeno, ¿no? Ahí queda también, que era una de las causas de ictus criptogénico que hemos sabido elucidar. Y muchas veces nos encontramos, a veces, como os he dicho, por último, con pacientes en las cuales pues, se les hace una resonancia por otras causas, a veces son hipertensos, más o menos diabéticos, y nos encontramos con pacientes que tienen verdaderos infartos cerebrales, que nunca han tenido una clínica de comienzo agudo de síntomas neurológicos y que no sabemos interpretar realmente, pues bueno, hacia dónde van a ir. Bueno, pues muchas veces se plantea el hecho, si es hipertenso, ¿le trato con antiagregantes o no le trato como antiagregantes? Porque sabéis que los antiagregantes como prevención primaria del ictus por ahora no han dado ningún resultado, sí como prevención secundaria. Hombre, evidentemente, si es hipertenso, controla la tensión arterial y otros factores de riesgo controlables, hipertensión, diabetes y sobre todo si tiene una fibrilación auricular o una arritmia. ¿Y por qué digo esto? Porque fijaros, esto simplemente lo que se llamaban ictus silentes, es decir, pues un 10% de las personas a los 65 años ya los tendrán, un 15% a los 70, un 20% a los 75 y más de un 30% a los 80 años. ¿Esto qué es? Realmente porque hay factores de riesgo más frecuentes en esta edad, que probablemente, o es un envejecimiento normal, es decir, nosotros envejecemos como a algunos se nos cae el pelo, a otros no, por supuesto. Unos tenemos arrugas, otras no, por supuesto, pues probablemente los vasos cerebrales también envejecen. ¿Y esto qué significa? O sea, el tener esto realmente implica algo al paciente en un futuro. Lo que sí sabemos es que un factor de estos ictus silentes es que entre el 1 y el 15% anual de probabilidad anual tendrá pacientes, o sea, personas con fibrilación auricular tendrán ictus silentes entre un 1 y un 15% si no se anticoagulan, independientemente o dependiendo también de otros factores de riesgo, por supuesto, más bajo cuando es un único factor como la fibrilación auricular. Fijaros, por último, que la fibrilación auricular conllevan muchas más secuelas, por supuesto, si no se controla y no se previene y no se trata el ictus agudo, que tiene una alta mortalidad, el ictus cardioembólico, un 20% fallecen en los primeros 3 a 7 días y fijaros que hasta un 50% tiene una mortalidad en los 180 días siguientes, el doble que los ictus de origen no cardioembólico. Hemos hablado de lo que ya hemos dicho, estos ictus silentes. ¿Esto qué significa? Fijaros, lo que se está considerando ahora es que nosotros, primero, tenemos una reserva funcional. Es como si nosotros tenemos nuestra piscina, bueno, que la tenga, claro, una piscina en la cual la tenemos llena de agua, llena de agua, y al nacer, pues tiene un nivel esa piscina, que mide, por un lado, medio metro, que sería en la médula espinal y el nervio óptico, mide medio metro, con lo cual tendría menos reserva funcional. Luego tendríamos el tronco cerebral, que mediría pues 1,5 metros, y en los hemisferios cerebrales mediría la piscina 2 metros. ¿Esto qué ocurre? Que cuando se producen lesiones en esta localización, deben de sobrepasar el nivel de la piscina para que se produzca la clínica. Es decir, una clínica en la médula espinal o en el nervio óptico, cualquier lesión ahí, como la piscina es menos profunda, digamos que nos dará síntomas antes o con una lesión más pequeña. Una lesión en el tronco cerebral, como tenemos más profundidad, emergerá, digamos, con más dificultad a la superficie cualquier problema, con lo cual cualquier lesión en el tronco cerebral será más silente que en la médula espinal o en el nervio óptico, pero menos silente que en los hemisferios cerebrales, que tenemos una profundidad de 2 metros, y para alcanzar el dintel, o sea, para que se vea por encima del nivel del agua, pues necesitaremos una lesión mucho más intensa, mucho más importante. Esto
Nacemos con un cerebro, nacemos con una cantidad de conexiones y nacemos con una profundidad determinada en la piscina de nuestro sistema nervioso central. Esto con la edad, pues con las juergas y con alguna toma de copas y con la hipertensión, el problema es que el nivel de la piscina va bajando, es decir, se va evaporando y cada vez tenemos menos nivel en la piscina, hasta que llega un momento en el cual cualquier evento que lesione sobre todo los hemisferios cerebrales o sobre todo el tronco cerebral, y ya no digamos la médula espinal, va a ser clínico. Y puede llegar un momento en el cual hayamos tenido muchos infartos silentes en cualquier localización del sistema nervioso, bien en la médula espinal, sobre todo en el tronco cerebral o en los hemisferios cerebrales, que han estado ahí silentes, pero llega un momento en el cual el nivel de la piscina ha bajado tanto que cualquier evento posterior, es decir, cualquier evento siguiente, la clínica sea mucho más intensa. ¿Y por qué? Porque la reserva funcional, es decir, la cantidad de agua que tenemos en la piscina, como veis que empezó aquí, ya es mucho menor. ¿Esto qué significa? Que los infartos silentes como tal hay que darle su importancia, porque probablemente en un momento determinado otro más desencadene, como veis aquí, que ya aparezcan síntomas incluso de otros que habían sido silentes con anterioridad, y pequeños infartos en ese momento desencadenen problemas neurológicos mucho más graves, entre ellos, por ejemplo, un cuadro de demencia. Y muchísimas gracias. Yo creo que son 15 minutos y doy la palabra a... Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente yo creo que un cardiólogo hable de ictus me parecía terriblemente atrevido y no me quedaba más remedio que contar con nuestro compañero de neurología. Pero también me parece muy importante que vayamos teniendo en cuenta que prácticamente todas nuestras actividades deben ser multidisciplinarias y que la reunión y el trabajar de forma conjunta va a hacer que nuestros pacientes siempre estén mucho mejor tratados. O sea que yo creo que debemos ir perdiendo el concepto de piscinas o de territorios estancos cuando estamos trabajando y que debemos trabajar en común. Voy a intentar daros un poco el punto de vista del cardiólogo. Un poco la agenda que había preparado era básicamente esta. Era hablar un poco de la epidemiología del ictus, y como ya Antonio os ha contado, lo voy a pasar rápidamente. Evidentemente, como cardiólogo no me queda más remedio que hablar de la fibrilación auricular. Y voy a hablar básicamente de dos situaciones. Una cosa que es el embolismo paradójico, que es raro, pero que está descrito, y luego cuál es el papel de la fibrilación auricular en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes con ictus. Bueno, ya ha contado Antonio la importancia del ictus como problema de salud pública. Evidentemente es la primera causa de problemas sociales en nuestros pacientes. Y evidentemente la incidencia de ictus es muy alta. En España es la primera causa de muerte en mujeres, o sea que es importante recordarlo. La incidencia es aproximadamente entre 70 y 100.000 casos al año, o sea que realmente es un porcentaje muy alto de casos. Un porcentaje muy alto fallecen y producen una gran cantidad de ingresos hospitalarios, con una alta mortalidad. Entonces, es verdad que en general tenemos el concepto de que el ictus solo afecta a personas mayores, afecta más a personas mayores, pero afecta también a personas jóvenes, menores de 65 años, y realmente es un problema que tenemos que intentar atajar entre todos. Y una cosa muy importante, aunque no veamos ahí, es que produce, bueno, daños funcionales a diferentes niveles, a gran cantidad de niveles. Dentro de la etiología de los ictus, pues evidentemente todos conocemos que hay dos grandes grupos, los hemorrágicos y los ictus de origen isquémico, y realmente, es que al cambiarlo se nos ha fastidiado. Una cosa que sí quería recordaros es que la alta incidencia de recurrencia a los pacientes que tienen un ictus. O sea, que a veces pensamos que un paciente que ha tenido un ictus lo voy a tratar y ya con el tratamiento médico el paciente tiene resuelto su problema, y desgraciadamente no es verdad. Hasta un 18%, perdonad. Hasta un 18% de los pacientes pueden tener recurrencias a los 4 años. O sea que realmente a veces el tratamiento médico que utilizamos en nuestros pacientes con ictus no somos capaces de evitar nuevos episodios. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque en la etiología del ictus hay múltiples causas y una de ellas son los de origen cardioembólico. Y había un porcentaje importante que el doctor Justa ha dicho que ahora el 10%, yo creo que ha sido un poco optimista, probablemente un porcentaje menor. La literatura habla entre un 10 y un 35, un 40% de ictus que no somos capaces de diagnosticar exactamente cuál es la etiología de ese ictus. Y es un problema, yo creo, todavía de gran importancia desde el punto de vista clínico.
y aquí probablemente es donde la fibrilación auricular juega un papel muy importante. Todos sabéis que es una arritmia muy prevalente, que cuanto más mayores somos, más incidencia tenemos de fibrilación auricular, y que es una arritmia que se asocia básicamente a una gran mortalidad. De hecho, en nuestro medio, en el estudio OFRECE, que es un estudio español por fin, se ha demostrado que hay prácticamente 1 millón de pacientes en España que tienen fibrilación auricular y que aproximadamente el 10%, o sea, unos 100.000 pacientes, unas 100.000 personas en este país tienen una fibrilación auricular que todavía no hemos sido capaces de diagnosticar. O sea, que realmente es una arritmia muy prevalente y que está infradiagnosticada probablemente en nuestro medio. Y lo que sí que sabemos claramente es que la fibrilación auricular aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad corrigiéndolo por la edad, corrigiéndolo por los factores de riesgo, incluso en aquellas poblaciones de bajo riesgo, la fibrilación auricular por sí mismo es capaz de aumentar la mortalidad. O sea que no es una arritmia benigna, es una arritmia peligrosa si no somos capaces de tratarla de forma adecuada. ¿Por qué esta arritmia aumenta la mortalidad? Pues básicamente todos ustedes conocen. Por un lado es capaz de favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero por supuesto el gran drama es que es capaz de producir accidentes cerebrovasculares, y esos accidentes cerebrovasculares solo se pueden solucionar recibiendo un tratamiento anticoagulante de forma adecuada. O sea que tenemos que recordar que la prevención de los accidentes tromboembólicos en los pacientes con fibrilación auricular está limitado a la utilización de tratamiento anticoagulante. ¿Qué características son las fundamentales del ictus cardioembólico? Pues básicamente que son más graves, ya lo hemos comentado antes rápidamente, que tienen una mortalidad tanto inmediata como diferida mayor que los pacientes que no la tienen, que llega hasta el 3,5 veces más, que tiene una mayor incidencia de recurrencia si no lo trato adecuadamente. Esto sigue vivo, yo sigo sin tocar nada. Tiene mucha más repercusión clínica, como os ha comentado antes el doctor Yusta, o sea que no solo son más recurrentes, sino que la morbimortalidad es mucho mayor, produce mayor discapacidad final y, por supuesto, está acompañada de un aumento del gasto porque produce estancias mucho más prolongadas. Y, evidentemente, dadas estas circunstancias, tiene mucho mayor coste y mucho mayor coste tanto económico como social. ¿Cuál es el concepto de ictus criptogénico? Pues ya lo ha contado el doctor Yusta, aquel que no somos capaces de diagnosticar la etiología. Hay algoritmos, hay muchos algoritmos, ya desde el estudio TOAS, el COST, hay muchos estudios que han intentado analizar cuál es, de alguna manera, el nivel de cómo tenemos que realizar el estudio. En New England en el 2016 salió más o menos un editorial que hablaba de este tema y que seleccionaba varios niveles para intentar hacer el diagnóstico de ictus. O sea que podíamos ser más o menos exhaustivos a la hora de hacer el diagnóstico de ictus, y si éramos muy exhaustivos haciendo el diagnóstico de ictus, éramos capaces de disminuir, como decía el doctor Yusta, el porcentaje de ictus que llamábamos criptogenéticos, que no éramos capaces de diagnosticar cuál era la etiología. Básicamente, siendo capaces de descubrir qué cosas, pues básicamente situaciones de hipercoagulabilidad, que casi siempre estaban relacionados con problemas tumorales a nivel sistémico, y sobre todo por la aparición de fibrilaciones auriculares que no somos capaces de diagnosticar en el estudio convencional, y por la aparición de embolismos paradójicos que tampoco somos capaces de diagnosticar en el estudio convencional. El embolismo paradójico es antiguo, ya fue descrito en el 1877 y realmente prácticamente solo con evidencias clínicas fueron capaces de diagnosticar esta situación. Un 25% de la población, como saben muy bien, tiene un foramen oval permeable. ¿Esto quiere decir que uno va a tener un ictus? No, pero sí que tenemos riesgo potencial de poder tener un ictus si tenemos un foramen oval permeable. Y lo que sí que sabemos es que cuando analizamos la presencia de foramen oval en pacientes con ictus que no sabemos la etiología, la prevalencia es mucho mayor. O sea que alguna relación puede existir en determinados pacientes entre la presencia de foramen oval y un ictus de etiología no filiada. Y lo que también sabemos hoy en día es que la presencia de un foramen oval juega un papel muy importante como causa de ictus cuando no hay otra causa que lo justifique. Por ejemplo, si un paciente no tiene una fibrilación auricular, no tiene una arteriopatía periférica o una enfermedad arteriosclerótica muy marcada, en ese grupo de pacientes en los que las probabilidades de ictus no vienen por el origen arteriosclerótico, el foramen oval puede jugar un papel mucho más importante. ¿Qué hacer con este tipo de ictus? Es un tema debatido y es un tema complejo hoy en día. Hay estudios que han demostrado que la utilización de sistemas que cierran el foramen oval permeable pueden ser mejores que el tratamiento médico convencional. ¿Qué sistema tenemos hoy en día? El sistema que tenemos hoy en día es un sistema que se llama Amplas, que es una especie de diábolo que permite cerrar el foramen oval de forma completa y de forma técnicamente relativamente sencilla, con una baja incidencia de complicaciones.
La evidencia científica sobre el tema es debatida. Hay 3 estudios que demuestran claramente que es mejor que el tratamiento convencional y otros 3 estudios que no llegan a confirmarlo. Lo que sí que es un hecho es que la FDA, ya el sistema AMPLAS, que es el sistema que os he enseñado, ya lo tiene aprobado para el tratamiento de pacientes con foramen oval permeable y con ictus previo. O sea que tenemos no solo tratamiento médico, sino que tenemos una técnica invasiva que nos permite de alguna manera tratar a este tipo de pacientes con mejores resultados que solo el tratamiento médico. Pero probablemente el capítulo más importante son los pacientes que tienen arritmias auriculares. Y lo que sí que está claro es que, en general, si yo no soy capaz de diagnosticar una fibrilación auricular en un paciente que ha tenido un ictus, ese paciente siempre se va a llevar un tratamiento que va a ser tratamiento antiagregante. Y a día de hoy sabemos claramente que el tratamiento antiagregante no es suficiente en los pacientes que tienen fibrilación auricular. De hecho, la relación entre fibrilación auricular e ictus está claramente demostrada. Hay cosas que no sabemos, y es cuál es la carga, el tiempo que tiene que tener un paciente una arritmia para decir que esta arritmia es embolígena. No lo sabemos hoy en día. Las dudas van desde 30 segundos de fibrilación auricular, podrían ser capaces de ser embolígenos, 2 minutos, 5 minutos, no sabemos cuál realmente es el tiempo necesario para decir que un paciente tiene riesgo de tener un accidente cerebrovascular si tiene episodios paroxísticos recortados de fibrilación auricular. Y de hecho lo que está clarísimo es que si yo no soy capaz de detectar que un paciente tiene fibrilación auricular, no está indicado de forma clara el tratamiento anticoagulante en ese tipo de pacientes, porque ya sabéis que también tienen complicaciones importantes. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo monitorizar al paciente en el hospital. De hecho, sería ideal tenerlo 24 horas monitorizado. Puedo poner un sistema de monitorización convencional, 24, 48, 72 horas, un holter de frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo que yo tengo al paciente monitorizado es relativamente corto. Puedo utilizar otros sistemas que son lo que llamamos sistemas que recogen eventos. Si el paciente tiene síntomas, lleva un aparato que es capaz de darle a un botón y con ese sistema detectar qué tipo de arritmia está teniendo ese paciente. Para eso necesitamos que el paciente esté sintomático, y hay pacientes que tienen fibrilaciones auriculares que no tienen síntomas. Lo que sí que está claro es que ya las recomendaciones en el 2013, en el 2014, en el stroke, ya de alguna manera recomendaban monitorizar al paciente que tiene un evento isquémico, al menos durante 24 horas, durante su estancia hospitalaria, debería estar monitorizado. Eso es una cosa que quería un poco recordásemos entre todos. Y que sería conveniente realizar un holter dentro de los 30 primeros días. ¿Cuál es la limitación de esa? Que realmente detectamos la fibrilación auricular en un porcentaje muy pequeño de casos. De hecho, en el estudio Embrace se demostró que si yo estaba registrando el ritmo del corazón durante 20 días, el porcentaje de pacientes que era capaz de detectar fibrilación auricular llegaba hasta el 20% de los casos. O sea que los sistemas habituales de diagnóstico de fibrilación auricular que estamos utilizando se quedan muy por debajo del diagnóstico real de los pacientes que tienen fibrilación auricular. Hoy en día tenemos un sistema, que es lo que llamamos un holter insertable, que es un sistema relativamente sencillo, que se puede poner incluso en la consulta, que no necesita prácticamente de material quirúrgico y que el paciente a los 15 minutos se puede ir para su casa tranquilamente y nos permite recoger la actividad del corazón durante al menos 3 años. Entonces, en este grupo de pacientes sí que podríamos tener vigilado al paciente. Para que hagáis una idea, el tamaño del sistema es 1/3 de una pila de AA, de las pequeñitas. O sea, es 1/3 de eso. O sea, que realmente es lo más parecido a un chip, pues es lo más parecido que se puede poner a este tipo de pacientes. ¿Y esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido hacer un estudio. En este estudio en el que se presentó en el New England, se comparó la posibilidad de diagnóstico de este tipo de arritmias en pacientes con este sistema o con tratamiento o con diagnóstico convencional. Y ya se demostró que a los 6 meses el 9% de los pacientes éramos capaces de detectar fibrilación auricular con este sistema implantable, mientras que solo se detectaba en 1.4 cuando hacíamos un diagnóstico convencional. Si esto lo alargábamos todavía más, el porcentaje al año era del 12.4 con respecto al 2% en el grupo sin tener este tipo de dispositivos, y si lo alargábamos a los 3 años llegábamos prácticamente al 30%. ¿Esto qué nos ha enseñado? Pues que hasta el 30% de nuestros pacientes en los que sospechamos fibrilación auricular pero no tienen fibrilación auricular diagnosticada, podemos estar infradiagnosticando este tipo de arritmias. Y esto tiene una importancia pronóstica y terapéutica, porque el manejo de estos pacientes es distinto. Con tratamiento antiagregante vamos a hacer un tratamiento insuficiente y probablemente estamos infradiagnosticando, infratratando a un porcentaje importante de nuestros pacientes. Este estudio ha tenido luego alguna demostración luego en vida real,
prácticamente con un porcentaje de diagnósticos parecido al que se realizó en el estudio Crystal, que se llamó, el estudio se publicó en el New England, y esto ha llevado que en las guías clínicas del 2016 se haya puesto como 2A, tipo de nivel de evidencia B, la utilización de este tipo de sistemas siempre que tengamos una sospecha clínica de que el paciente puede tener fibrilación auricular. Tampoco es un sistema que tengamos que poner a todos los pacientes que han tenido un ictus, eso que quede absolutamente claro. Esto es un esquema de manejo que más o menos había traído un poco para luego discutir si queréis. Entonces, si yo tengo un infarto cerebral que claramente, por la forma, el tamaño y la clínica del paciente, me parece que es un infarto lacunar de vaso pequeño, pues hay que hacer un diagnóstico convencional. Si el paciente ya tiene fibrilación auricular, tampoco tenemos que empeñarnos en hacer un estudio cardiológico intensivo, entre comillas. No tiene ningún sentido hacer un eco transesofágico. A ese paciente ya lo voy a anticoagular. Con un ecocardiograma normal es suficiente en ese tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Si tengo dudas y sobre todo las características del ictus me hacen pensar que el paciente puede tener un componente embólico, entonces sí que hay que agotar el estudio. Y evidentemente habría que hacer un eco transtorácico, no es suficiente, hay que hacer un ecocardiograma transesofágico de ese paciente. Incluso hay que utilizar una técnica muy sencilla, que es poner suero salino. Al poner suero salino a ese paciente, vemos burbujas, porque el suero salino siempre lleva un poquito de aire, aunque nos parezca mentira, somos capaces de ver las burbujas dentro de la aurícula derecha y haciendo una maniobra de Valsalva podemos ver si ese paciente tiene un foramen oval permeable. Es una técnica relativamente sencilla que podemos hacer tanto con ecocardiografía transtorácica como con ecocardiografía transesofágica para ver si tiene el paciente un foramen oval. Y si, a pesar de todas esas técnicas, no tengo una capacidad diagnóstica, no estoy seguro de que ese paciente tiene una clara fuente embólica, me puedo plantear poner un sistema de Holter implantable para terminar de hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, lo que quería un poco contaros es que la embolia paradójica precisa de un eco transesofágico para hacer un diagnóstico y poder descartar los pacientes que tienen un foramen oval permeable, que los pacientes con ictus de causa no determinada es frecuente que la fibrilación auricular esté debajo, aunque a veces no produzca síntomas en estos pacientes. La monitorización continua con este tipo de sistemas es superior a la estrategia de monitorización convencional, es capaz de detectar 7 veces más pacientes de los que detecta la monitorización convencional y realmente la mediana, el tiempo necesario que necesitamos para hacer un diagnóstico de fibrilación auricular en algunos pacientes llega hasta 84 días, o sea que no es suficiente con las técnicas de monitorización convencional, y que en el 97% de los pacientes en los que se detectó una fibrilación auricular y que han tenido un infarto cerebral van a necesitar tratamiento anticoagulante. Con esto, muchas gracias. Ya, yo creo que ya está todo más o menos claro. Feliz día de San Valentín a todos. Y ahora, si queréis, un poco discutimos, porque yo creo que lo importante de esto es crear un poco de debate y de tensión. ¿Alguna duda? Yo creo que lo más operativo sería, en principio, si yo tengo una sospecha de de accidente cardioembólico, primero, habría que hacer siempre a todos los pacientes un ecocardiograma transesofágico con contraste para descartar que tenga un foramen oval permeable, sería obligatorio antes de salir del hospital, y en el mismo ingreso se le podría poner un Revil. Yo a ese paciente no le dejaría una ventana de un mes, porque en ese mes puedo tener otro accidente embólico. Entonces, lo ideal es que el paciente se vaya con el Revil puesto. Eso no alarga la estancia hospitalaria. No lo he traído, y como no está la dirección, tampoco vamos a gastar una diapositiva, pero es coste eficaz poner un Revil en esos pacientes, o sea que la dirección en principio no debería tener ningún problema porque es coste eficaz ese tipo de sistemas. Entonces, lo ideal es hablar directamente con nosotros en hemodinámica, con arritmias en hemodinámica, y directamente le ponemos un Revil. De hecho, en algún paciente, cuando hacéis el parte de interconsulta para poner un Holter en el hospital, hemos dicho que baje el paciente directamente y le pongamos un Revil. ¿Por qué? Porque si tenemos sospecha de que este paciente tiene fibrilación auricular, Holter no va a servir para nada. Es que tener una fibrilación auricular en 24 horas del paciente monitorizado e ingresado, el porcentaje es tan bajo que no tenemos ningún tipo de capacidad diagnóstica realmente. O sea que si tenéis sospecha, lo ideal es ponerle un Revil. El paciente se va ese día, si queremos, o sea que no vamos a alargar ni un día de estancia hospitalaria, o sea que realmente hay pacientes que se van sin punto siquiera, o sea que es meterlo debajo de la piel, se deja activado
Y hay dos sistemas, o el paciente luego lo revisamos en la consulta de arritmias, o incluso se puede ir a casa con un sistema de telemetría y directamente nos manda la información a una base de datos que se llama Kerlink, y con eso podemos vigilar al paciente. Sí, sí, sin duda, pero ¿y por qué no lo dejamos monitorizado 24 horas? En vez de ponerle un holter un holter normal. Te lo digo porque es más barato. Claro, de hecho, según las guías tendríais que tener pacientes monitorizados las primeras 24 horas. Porque unidad de ictus tenéis. Tenemos código ictus. Pero vamos, yo creo que el planteamiento es, lo ideal sería, para ser prácticos, probablemente dejarle monitorizado 24 horas en la planta. O sea, que lo ideal sería tenerlo monitorizado 24 horas en la planta, porque el holter, el problema fundamental es que no hay holter, como bien sabéis, para pacientes ingresados. Entonces, o lo hacemos un fin de semana o no tenemos disponibilidad de holter. O sea, que lo ideal sería o dejarlos monitorizados en la planta, más que poner un holter normal, o hacerlo en el fin de semana. Claro. Sí, es un concepto. Sí, sí.